Bien, vamos con derivadas de funciones trigonométricas, ¿ok? Entonces, en este video, como lo dije anteriormente, las funciones trigonométricas se pueden aprender como las tablas de multiplicar, ¿ok? La mayoría de los que están estudiando derivadas simplemente las tienen en una tablita, se las aprenden de memoria y les va muy bien, ¿ok? Pero vamos a demostrar algunas de esas derivadas. Vamos a hacer uno o dos ejercicios, teniendo en cuenta que la derivada de un cociente se resuelve de esta manera, y también tenemos que saber que la derivada del seno es coseno de x y la derivada del coseno es menos seno de x. ¿Cómo se demuestra que la derivada del seno y del coseno dan esas respuestas? Aplicando las propiedades de límite y sabiendo que la derivada, la definición de la derivada es por medio de límites. Are you ready? Bien, entonces en esta oportunidad vamos a derivar tangente. Ya si te pones a investigar vas a saber que la derivada de tangente es secante cuadrado. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a derivar esa función tangente. Entonces, si yo tengo que mi función h de x es igual a tangente de x, y yo sé que tangente de x lo puedo escribir como seno de x sobre coseno de x, que tengo aquí un cociente y puedo aplicar la derivada del cociente, ¿sí o no? Vamos a aplicar la derivada del cociente. Me quedaría que, en vez de derivar tangente de x, voy a derivar seno sobre coseno. Seno de x sobre coseno de x. Y aplico que esta formulita que nos regala la derivada del cociente. Entonces, ¿qué nos dice? Que debemos derivar el numerador. La derivada del seno es coseno de x. Y lo multiplico por la función g de x, o sea, el de abajo, sin derivar. No lo estoy derivando. Menos la primera función, es decir, seno, sin derivar, por la derivada del de abajo. ¿Cuál es la derivada del coseno? Anteriormente le he dicho que es menos seno de x. Y abajo simplemente ponemos la función g de x elevado al cuadrado, que en este caso sería coseno de x. ¿Ok? Pero va al cuadrado. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Aplicar propiedades que ya conocemos. Por ejemplo, si yo tengo coseno por coseno, yo sé que esto que es coseno al cuadrado de x. Y aquí tengo que menos seno de x por menos seno de x. Eso me va a dar más seno cuadrado de x. ¿Sí o no? Y abajo me sigue quedando que coseno al cuadrado, que lo puedo escribir de esta forma. No, profe, que voy a cancelar coseno cuadrado con coseno cuadrado. No se puede porque hay una operación de suma intermedia. Si hubiese sido multiplicación, ahí sí podemos cancelar por medio de la división. Entonces, voy a borrar esto aquí para que no se vean pegados. Y recordemos que seno cuadrado más coseno cuadrado, o coseno cuadrado más seno cuadrado, eso es una propiedad pitagórica de las razones trigonométricas. Eso es igual a 1. Entonces, como yo sé que eso es igual a 1, simplemente escribo 1 sobre coseno cuadrado de x. Pero ¿qué pasa? Que al ser coseno, la función recíproca de secante, esto va a ser lo mismo que secante cuadrado de x. No, profe, ¿qué pasó ahí? Lo que pasa es que la función recíproca del coseno es secante. Entonces, coseno va a ser igual a 1 sobre secante. Coseno de x es igual a 1 sobre secante. Por tanto, 1 sobre coseno de x es igual a secante. ¿Sí o no? Pero como estaba elevado al cuadrado, entonces simplemente esto es elevar al cuadrado. Pero como 1 al cuadrado es 1, 1 sobre coseno cuadrado es secante cuadrado de x. Por tanto, la derivada de la función tangente, si la función h de x es tangente, entonces su derivada, ya decimos, es secante cuadrado de x. Pero tengo que saber yo hacer todo esto para saber que la derivada tangente es secante cuadrado. No, apréndetela. ¿Sí o no? Aprende esas derivadas y vas a ver que es muy sencillo. Vamos con ejemplos donde se supone que ya no sabemos esas tablitas, ¿ok? ¿Qué? Bien, vamos a derivar esta función. Este es el último ejemplo que voy a poner porque
Para derivar este tipo de funciones tenemos que tener en cuenta regla de la cadena, ¿ok? Y eso lo vamos a hacer en otro video después de este. Pero vamos a intentarlo explicar de esta manera. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con funciones trigonométricas y vamos a derivar una función trigonométrica. La regla de la cadena se aplica para funciones compuestas. Aquí podemos ver que tenemos una función, ¿sí o no? Esta función seno está compuesta por esta función polinómica. Entonces, ¿qué nos dice? Cuando tengamos este tipo de funciones, la derivada va a ser la derivada de afuera, es decir, la derivada del seno, multiplicada por la derivada interna, es decir, la derivada de lo que está dentro del seno, del paréntesis, el ángulo. Entonces decimos que la derivada de esa función seno, sabemos que la derivada del seno, ¿qué es? Coseno. Derivo lo de afuera, la derivada del seno es coseno. ¿Coseno de qué? Del mismo ángulo multiplicado por la derivada interna, es decir, la derivada de esto. La derivada de esto es 2 por 4, 8 sería 8x. Y la derivada de 5 es 0, así que no se pone. Entonces ya sabemos que la derivada se va a escribir de esta forma. Yo no puedo multiplicar esto con esto porque esto está dentro del ángulo y está multiplicando a toda la función. Hasta aquí está bien hecha la derivada, solo que por estética escribimos primero esto así, 8x multiplicado por coseno de 4x cuadrado más 5. ¿Ok? Entonces, espero que hayas aprendido que para las funciones trigonométricas, por lo general, tenemos que aplicar ¿qué? Regla de la cadena. Porque lo demás te lo puedes aprender de memoria. Hasta la próxima. ¿Acaso no lo viste venir?